siempre de la endoscopia digestiva superior y la colonoscopia. Existen metros de intestino que no se visualizaban y que la cápsula ha permitido hacer esa evaluación de una manera no invasiva. Si bien es cierto que existe la enteroscopia para ver el intestino delgado, es un procedimiento engorroso tanto para el paciente como para el gastroenterólogo que lo hace y siendo invasivo, y muchas veces es necesario saber, o siempre es necesario saber, qué es lo que estamos buscando dentro del intestino delgado, si está en el proximal o está en el distal, porque de eso va a depender que ese método endoscópico invasivo proceda por vía oral o por vía retrógrada a través del colon. Entonces, esa gran ayuda que nos ha dado la videocápsula es algo que realmente deberíamos tomar en cuenta a la hora de evaluar un paciente. Este es el equipo que tenemos disponible aquí en la clínica. Como ven, es un cinturón que se le va a adaptar al paciente a la cintura, tiene una antena con un receptor y esta es la cápsula que va a tomar al paciente. Esto permite ver en esta pantalla por dónde va circulando la cápsula, porque la cápsula, como vamos a ver, tiene la capacidad de tomar las imágenes durante un aproximado de 10 a 12 horas y va a disparar un promedio de 2 a 10 fotos por segundo. Así que imagínense la cantidad de imágenes que podemos obtener del intestino. Tiene un sensor de visión que está aquí, ¿verdad? Y tiene un ángulo de visión de 170 grados, 172 grados. Tiene una luz LED, una luz blanca, que permite una iluminación uniforme bastante buena para la imagen. El equipo que nosotros tenemos tiene además inteligencia artificial. Eso nos va a ayudar a detectar más rápidamente las alteraciones que puedan detectarse en esas imágenes. Nos va a, con ese programa de inteligencia artificial, a ayudar al médico que está leyendo el proceso en su totalidad, nos va a ayudar a ver incluso cosas que en algunas personas puede ser que no las vea, o también nosotros vamos a alimentar esa información con nuestras imágenes de los pacientes que estamos viendo y que las vamos a clasificar y alimentamos ese banco de datos, que es muy importante para seguir acumulando información y que nos ayude a hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son las indicaciones fundamentales de la realización de un estudio de videocápsula? Primariamente se ha dicho siempre que el sangramiento de origen oscuro, la anemia por deficiencia de hierro, los pacientes que estamos pensando que tienen alguna patología en intestino delgado, que puede ser enfermedad inflamatoria intestinal, por ejemplo, enfermedad de Crohn, enterocolitis idiopática, no solo sirve para el diagnóstico, sino para el tratamiento, para el seguimiento y ver la respuesta del paciente ante el tratamiento que se le está administrando. Cuando sospechamos que hay un tumor en intestino delgado, cuando hay sospecha de un síndrome polipósico de intestino delgado, que vamos a ver más adelante la importancia que tiene esto, cuando hay pacientes que tienen malabsorción intestinal, enfermedad celíaca, y cualquier daño mucosal relacionado con medicamentos. No solo los AINES pueden ocasionar daño mucosal, que todos lo sabemos que está relacionado con úlceras gástricas, úlcera duodenal. Los AINES afectan todo el tracto digestivo, incluyendo intestino delgado y colon. Pero no solo los AINES, como vamos a ver ahora. Aquí vemos, por ejemplo, que en la enfermedad de Crohn no solo sirve para el diagnóstico inicial de la enfermedad, sino para conocer la extensión de la enfermedad en el intestino delgado, si está limitado solo a intestino delgado o también a colon, porque esta cápsula tiene una duración que permite visualizar también colon por las 12 horas de vida que tiene la batería, y el seguimiento, la respuesta al tratamiento. Aquí vemos que
esta balancita nos dice que la cápsula en estos aspectos es muy importante, pero cuando ya hay alguna lesión sospechosa, que puede haberla en estos casos de enfermedad de Crohn, o hay alguna estenosis que ya haya que tomar una conducta terapéutica, entonces pasamos a la enteroscopia asistida. EA significa enteroscopia asistida, con balón, que fue la que les mencioné al inicio. Fíjense que los pacientes sometidos a la cápsula, nosotros debemos informarles siempre, ¿verdad?, cómo es el procedimiento, cuáles son sus ventajas, cuáles son los riesgos que hay. Tenemos que informar al paciente y obtener un consentimiento informado. Aquí ya tenemos elaborado un consentimiento, un formato de consentimiento que se le entrega al paciente, que lo debe leer, lo debe entender y discutir, y el médico está en la obligación de contestarle todas las dudas que pueda tener ante la realización del examen. ¿Por qué? Porque puede suceder que el paciente, por ejemplo, diga, bueno, no voy a poder tragarlo, se me va a quedar, me voy a perforar, voy a sangrar, ¿qué me va a pasar? Entonces el médico tiene que decirle, ok, es cierto que existen una serie de riesgos, pero su frecuencia es bastante baja, y para eso nosotros tenemos que hacer un interrogatorio, tenemos que tener los antecedentes del paciente, saber por qué estamos haciendo el estudio en un determinado paciente, porque generalmente son pacientes que nos refieren, pero es nuestro deber terminar de averiguar que si el paciente, nosotros estamos sospechando que tiene un cuadro obstructivo intestinal, no podemos darle la cápsula, tenemos que asegurarnos de que no hay una obstrucción que va a hacer que se retenga la cápsula, y para eso tenemos que hacer, por ejemplo, una enterotomografía. ¿Ves? Entonces es importante que eso sea tomado en cuenta, que no es nada más que tomarse la cápsula y ver la foto, no es así. Entonces, para hacer el estudio y obtener buenas imágenes tenemos que tener preparación. Tenemos que tener un intestino limpio, porque si no, no vamos a ver nada. Lo que vamos a ver es un contenido intestinal que no va a permitir ver los detalles de la mucosa. Entonces, desde los días previos se le recomienda al paciente que tenga una dieta libre de residuos, que no debe estar ingiriendo semillitas, frutos secos, que muchas veces los pacientes no mastican adecuadamente y quedan fragmentos de cierto tamaño que son visibles en la luz del intestino. Se les sugiere que suspendan los antiinflamatorios no esteroideos durante varios días previos al estudio, porque el AINE per se puede ser el condicionante de una serie de alteraciones, y toda la medicación que pueda oscurecer la luz de la mucosa. Hacer renombre de los preparados de hierro, que son bastante frecuentes. ¿Por qué? Porque el paciente muchas veces viene referido por anemia, por sangrado oculto, están tomando hierro. Entonces es muy importante que lo suspendan los días previos. El día antes del estudio no deben fumar, no deben consumir nada derivado del tabaco, líquidos claros tales como consomé, agua de coco, infusiones claras, no café negro, no té negro, ¿verdad? Se recomienda simeticona. La simeticona va a ayudar a disminuir la espuma que se produce en la luz intestinal, en las secreciones. No los va a eliminar el 100%, pero ayuda mucho que desde el día antes del estudio comience a tomar su simeticona. El polietilenglicol es el colaite que llamamos, ¿verdad? Es un laxante osmótico que lo va a tomar de la misma manera que si fuese a realizarse una colonoscopia, ¿verdad? 4 sobres o 4 potes diluidos en 4 litros de agua, y se los va a tomar el día previo. Y algunos pacientes requieren que se le administre algún prokinético, porque el solo hecho de tomarse 4 litros de ese producto puede ocasionarle llenura, sensación de náuseas, que se controlan con la administración del prokinético. El día del estudio se le administra la cápsula al paciente, se le dice que debe venir en ayuno absoluto
que debe usar una ropa cómoda porque el cinturón se le va a ajustar y no debe estar quitándose y poniéndose ropa durante ese procedimiento porque la antena, si se sale, se interrumpe el estudio, entonces se pierde. Entonces hay que advertirle al paciente que no debe estar manipulando esa antena, que no esté agachándose, mucho menos que se vaya a meter en la regadera a bañarse con el equipo en su cintura, ¿ok? Que si el paciente tiene alguna sensación de molestia, dolor o náuseas, llame al médico o a la enfermera. ¿Por qué? Porque bueno, hay pacientes en los cuales puede suceder que la cápsula obstruya o que haya algún problema. La estadística está presente y tenemos que estar alerta, ¿verdad? Entonces, en ese visor que vimos al principio, el paciente tiene la posibilidad y el médico de oprimir un botón porque no todo el tiempo la pantalla está activa. Oprimes un botón y ves por dónde va la cápsula. Eso sirve para que el médico, por ejemplo, cuando le ha dado la cápsula, va, da una vuelta, viene a ver nuevamente su paciente, toca el botoncito, mira, ya pasó de estómago, ya está en duodeno, está en yeyuno. Ya sabemos que no hubo retención gástrica, ¿verdad? Porque hay pacientes que pueden tener retención gástrica y ¿qué hace uno? Uno puede ayudar, bien sea con prokinéticos o mediante una endoscopia, a avanzar la cápsula hacia intestino delgado. Cosa que aquí la cuestión de los seguros es un poco complicada, pero es una alternativa para el paciente y para que no se pierda el estudio. ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas? Un paciente que de verdad no pueda, que tenga una disfagia tan severa que no le permita deglutir nada, bien sea porque tiene una estenosis péptica o porque tiene un tumor, esa sí es absoluta. Hay pacientes que tienen una disfagia moderada que uno igualmente puede ayudar a avanzar la cápsula con el endoscopio, ¿verdad? También hay pacientes que tienen una contraindicación que se considera en estadística, tengan fístulas de intestino delgado o que se conozcan como alérgicos a los polímeros. En cuanto a esta contraindicación, por ejemplo, tú no sabes cuál es el paciente que en un momento dado puede obstruirse, puede tener una retención de la cápsula o pueda tener una perforación o un sangrado y sea necesario hacer una intervención quirúrgica o hacerle un procedimiento endoscópico por enteroscopia. Si el paciente tiene contraindicación previa para eso, no lo haga, porque a la hora de que si se presenta la complicación no la vas a poder resolver. Entonces, no lo haga. Un paciente que tiene una contraindicación quirúrgica total, mejor no hacerlo. En las contraindicaciones relativas, como les mencioné anteriormente, los trastornos leves de la deglución y la gastroparesia, las cirugías que alteran la anatomía del tracto gastrointestinal, las enfermedades psiquiátricas con uso de psicofármacos, todo esto es relativo. ¿Por qué? Porque mediante la endoscopia se puede avanzar la videocápsula. En cuanto al embarazo, importante decir que si bien es cierto, se menciona como una contraindicación relativa, no hay evidencia estadística publicada que diga que hay daño para el feto ni en las edades tempranas ni en edades avanzadas del embarazo. Sin embargo, solo se sigue poniendo como una contraindicación relativa. Acuérdense que nosotros en medicina tenemos que tener mucha evidencia publicada para poder estar tranquilos. Entonces, hasta el presente sigue como una contraindicación relativa. No hay evidencia de que cause daño al feto, ni a la madre, ni que haya con la captación de imagen. La estenosis pilórica es una contraindicación relativa también. ¿Por qué? Porque se puede tratar de avanzar con el endoscopio. Y los pacientes que tienen antecedentes de radioterapia en abdomen y pelvis, generalmente se les pide una enterotomografía previa para saber si no hay estenosis, y si no hay estenosis, pues uno puede proceder. Por eso se pone allí como relativo. Y en niños menores de 8 años también es relativo, porque en ellos también se puede avanzar la cápsula mediante un procedimiento endoscópico.
¿Cuáles son los riesgos potenciales o problemas que pueden producirse durante la realización del estudio? Que haya una obstrucción, que la cápsula se retenga en algún sitio del intestino, y esto está reportado en 1,4% de los pacientes, salvo en condiciones especiales que después se las voy a mencionar, como en la enfermedad de Crohn o en tumores. Y se dice que la cápsula está retenida cuando el paciente no ha visto a lo largo de 2 semanas que haya expulsado la cápsula. Se le dice al paciente cuando se va, ¿verdad? Mire, esté pendiente de revisar sus evacuaciones. Si en una semana, lo que uno acostumbra es, en una semana no la ha evacuado, uno debe hacer una rayos X de abdomen simple de pie para ver si es que el paciente no se dio cuenta o si realmente la cápsula sigue allí. Muchas veces la cápsula, la mayoría de las veces, puede quedarse allí porque el tránsito del intestino de ese paciente es lento, es estreñido, etcétera, y resulta que más adelante lo bota sin ningún problema, sin dolor, sin ninguna complicación, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los mayores riesgos para que se retenga? Que haya enfermedad de Crohn, que haya estenosis o obstrucción por distintas causas, como vamos a ver, lo que hablamos de la radioterapia pélvica o abdominal, los tumores, y a veces hay que recurrir a la recuperación de la cápsula, bien sea por enteroscopia o mediante vía quirúrgica, si es que hay síntomas de obstrucción intestinal. El riesgo de estudio incompleto es mayor en algunos pacientes. ¿Quiénes son los más de riesgo para que la cápsula gaste toda su batería y no estudie el intestino completo? Pacientes con neuropatía autonómica diabética, pacientes encamados que no se mueven, un paciente que tiene un hipotiroidismo severo que no ha sido tratado adecuadamente, y pacientes que consumen opiáceos que enlentecen el tránsito intestinal. La retención de la cápsula, como les dije, se define como la no expulsión de la cápsula luego de 14 días. Y en caso de síntomas que señalen obstrucción, entonces hay que actuar, bien sea con enteroscopia o cirugía, y el no avance de la cápsula, bueno, nos hace que tomemos esa decisión. Como les dije anteriormente, si el paciente tiene una contraindicación absoluta ya conocida previa de hacerse un tratamiento quirúrgico, ante la eventualidad de que esto pueda suceder, no haga cápsula. ¿Ok? ¿Quiénes son los que tienen mayor riesgo de retención? Los pacientes con enfermedad de Crohn, que ya tienen zonas de estenosis que de 1,4 sube a 2,6 el riesgo, y en el subgrupo de pacientes que tienen lesiones neoplásicas, que sube de 1,4 a 2,1. Esas son cosas que el que va a hacer la cápsula debe estar pendiente, y para eso se hacen las evaluaciones previas. Aquí está. Un paciente no debe someterse a una resonancia magnética nuclear hasta que no esté seguro de que ha expulsado la cápsula. ¿Por qué? Porque el magneto va a jalar la cápsula y puede ocasionar una perforación. Entonces, se le advierte al paciente, si usted está en un plan de estudio por X patología, usted, hasta que no haya expulsado su cápsula, usted no puede hacerse una resonancia, ¿ok? De hecho, nosotros al principio habíamos puesto la consola para la videocápsula en la unidad de endoscopia y resonancia, y allí no podíamos estar. Tuvimos que mudarnos para el piso 18, lejos de los campos magnéticos, porque todo eso altera la cápsula, aunque hoy en día ya se están haciendo modelos de cápsula guiados por resonancia. Pero no es este modelo todavía, eso está todavía en protocolo de investigación. Entonces, ¿qué debe decir el informe de la videocápsula? Por supuesto, los datos de identificación del paciente, la fecha, por qué se pidió ese estudio y cuáles son los datos clínicos relevantes que hacen que se tenga que pedir eso, si le han hecho estudios previos como la enteroresonancia para estar seguro de que no había estenosis, cuánto duró el estudio, dónde empezó el estómago, dónde terminó el estómago, dónde comienza el colon, cuál tipo de preparación se utilizó, cuáles fueron los hallazgos, si hubo alguna complicación, el diagnóstico definitivo y las sugerencias. De acuerdo a lo que se encuentre, uno le puede decir
al médico tratante, bueno, mire, esto necesita terapia endoscópica, pero va a ser por vía anterógrada o va a ser por vía retrógrada, de acuerdo a la distancia en la cual el intestino se vio alguna lesión, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos de imágenes, ¿verdad? Esta es la mucosa de aspecto normal, vemos todas las vellosidades. Aquí vemos una lesión protruida, una lesión elevada tipo polipoide. Aquí hay un sangrado activo, esta es una lesión ulcerosa. Aquí tenemos una angiectasia, aquí hay una úlcera circunferencial que causa cierto grado de estenosis de la luz intestinal, ¿verdad? Aquí tenemos otros ejemplos como una angioectasia, tenemos un divertículo de Meckel que no es una contraindicación y que hay temor a veces de que la cápsula, que digan que la cápsula se va a quedar retenida en el divertículo de Meckel. La estadística dice que no hay todavía ningún reporte porque la cápsula puede entrar y salir y las expulsan, que no es contraindicación el divertículo de Meckel. Aquí tenemos una flebectasia y aquí tenemos también otra úlcera estenosante que son muy características en la enfermedad de Crohn, que dicho sea de paso, cada día se hace más frecuente el diagnóstico de enfermedad de Crohn y rectocolitis ulcerativa y se piensa que uno de los factores es la migración de la población del medio rural hacia la ciudad y el cambio de la microbiota intestinal, que por eso se está viendo cada vez más. Aquí vemos ejemplos de enteropatía por nuestros queridos antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Dan prácticamente un patrón similar al que se ve en la enfermedad inflamatoria intestinal, con ulceraciones, con lesiones estenosantes, circunferenciales, vemos úlceras, ¿verdad? Aquí entonces tenemos que estar muy pendientes porque hay pacientes que toman AINES de manera automedicada. Hay veces que son indicadas porque tienen formal indicación para ello, pero empiezan a tener una serie de síntomas digestivos. Le haces una endoscopia, no tiene úlcera, tiene una gastritis leve, pero los síntomas son más de intestino delgado. Hay que ver qué grado de extensión tienen las lesiones en intestino delgado y eso se puede hacer es mediante la videocápsula. Hay pacientes que tienen más riesgo de hacer esas lesiones que otros. Se dice que las personas que tienen más de 60 años, que además consumen alcohol, que tienen hábitos tabáquicos bastante acentuados, tienen aún mayor riesgo de hacer lesiones en el intestino delgado. Todos los pacientes, independientemente de que fumen o beban, el que tiene consumo crónico de antiinflamatorios no esteroideos tiene riesgo de hacer enteropatía por AINES. Y aquí tenemos una cantidad de mecanismos y medicamentos que pueden alterar la mucosa intestinal. Tenemos una serie de medicamentos que usan los oncólogos, por ejemplo, ¿verdad?, que pueden ocasionar enteropatía. Antibióticos que son de uso frecuente, como son los macrólidos, ¿verdad? Entonces, toda esta cantidad de medicamentos pueden ocasionar un daño en el intestino que puede llevar al paciente a tener síntomas de manera persistente y que le haces la endoscopia, le haces la colonoscopia, no se da una respuesta. Ahí está la respuesta en intestino delgado. Un medicamento que se utiliza muchísimo, el olmesartán y todos los medicamentos del grupo de los sartanes, aunque no es frecuente, puede ocasionar enteropatía, ¿verdad? Y la otra cosa que es importante en estos pacientes es que ellos a veces tienen marcadores similares a los pacientes que tienen una condición celíaca. Entonces, ¿hasta qué punto es celiaquía? ¿Hasta qué punto es el medicamento? Entonces, en estos casos se recomienda que al paciente se le retire, porque aunque no es frecuente, sí se está viendo y sí cada vez hay más reportes. ¿Ok? Y no solo con el olmesartán, candesartán, ¿ok?
Entonces, en cuanto a los inhibidores de control de la inmunidad, como le decía la doctora Sari, hay una serie de medicamentos que pueden ocasionar enteropatía, particularmente en casos de melanoma metastásicos, que hay un medicamento que se llama ipilimumab, en carcinoma de renal, en tumores prostáticos, que pueden ocasionar enteropatía importante, y en estos casos, como además son también pacientes que tienen cierto grado de inmunosupresión, hay que descartar que haya infección por citomegalovirus u otros agentes enteropatógenos. Aquí vemos el ejemplo que les hablaba, que es el ipilimumab, que es un paciente que tiene un melanoma metastásico, y vemos cómo tiene esa gran cantidad de lesiones en intestino delgado, úlceras y aftas. En colon no, pero en lo que es en estómago y en intestino delgado se ven las lesiones. En niños, importante, porque los niños dicen, bueno, si son muy chiquitos no se debe dar porque puede haber una obstrucción, etc. Hay casos de casos. Se dice que a partir de los 8 años se puede administrar, pero hay casos de niños más pequeños en los cuales se puede administrar guiado por endoscopia. Aquí vemos un bebé, ¿verdad? Bueno, no es un bebé, es un niñito que tiene su receptor allí y todo. ¿Por qué se usa? Se usa en sospecha de enfermedad de Crohn o en casos de que ya tenga el diagnóstico de enfermedad de Crohn para su seguimiento y conocimiento de la extensión, cuando no se saben las causas de por qué tiene un proceso de una inflamación del colon, cuando hay hemorragia digestiva de origen oscuro, al igual que en los adultos, casos de dolores abdominales y diarrea que no se conocen las causas, las poliposis que son importantes en el grupo infantil, en casos de mala absorción y enteropatías perdedoras de proteínas, como vemos allí. Fíjense que en la cápsula existe un aditamento en el cual se introduce la cápsula y se pasa por vía endoscópica y se llega hasta duodeno, no se les deja en estómago, sino que en la población pediátrica se lleva hasta duodeno. Vemos aquí, ¿verdad?, que cada día sabemos que la enfermedad inflamatoria intestinal es más frecuente en el grupo pediátrico y que esta enfermedad, mientras más temprano se hace el diagnóstico, se sabe que la evolución puede ser más agresiva y es importante hacer el diagnóstico y poner un tratamiento de manera precoz. Ya sabemos que en la enfermedad de Crohn no solo puede afectar el intestino proximal, sino también el distal e incluso colon, pero en los pacientes pediátricos el compromiso proximal es frecuente. Aquí tenemos unas fotos de las típicas máculas que se ven en el síndrome de Peutz-Jeghers, ¿verdad? Ven el niñito que en los labios tiene sus maculitas. Ya por ahí eso es una indicación de que hay que averiguar qué está pasando en intestino delgado. ¿Por qué? Porque los pólipos pueden ser de tamaño variable y de acuerdo a lo que se vea es necesario hacer terapéutica endoscópica, porque puede haber cuadros de obstrucción, intussusección, y no solo para los casos de Peutz-Jeghers, sino en otros casos de poliposis familiares, ¿verdad? Entonces el síndrome de Peutz-Jeghers ya sabemos que probablemente no es tan frecuente en nuestro medio, pero sí se ve, y que es una de las indicaciones importantes para poder prevenir una complicación de un pólipo con intussusección u obstrucción. En general, en las poliposis adenomatosa familiar, la cápsula endoscópica está indicada, ¿verdad? Una gran parte está en el duodeno, hasta el 64%, 50% en yeyuno y 57% en ilion. Entonces es importante saber dónde están ubicados y poder acceder, bien sea anterógrado o retrógrado, para sus resecciones respectivas. Aquí tenemos otras imágenes de una poliposis familiar. Vean
la magnitud que pueden tener esos pólipos. Pueden ser muy chiquitos, ¿verdad? Como estos, y eso se puede observar. Pero ya un tumor de este tamaño, con este pedículo inclusive, ya nos está diciendo, al igual que este, hay que hacer terapéutica. De esta manera evitamos la complicación en una población pediátrica sujeta a riesgos. Aquí vemos un nené revisando su pantalla para ver por dónde va, ¿verdad? Entonces es importante prevenir, como les dije anteriormente. Esta cápsula, como se señala ahí, afortunadamente nos da un rédito diagnóstico bastante bueno de un 80%, y eso es bueno para cualquier método diagnóstico. En la enfermedad inflamatoria intestinal, que también se ve en niños, tanto en adultos, es importante para el diagnóstico inicial, para diferenciar si es colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn o es una colitis de otro tipo indeterminado, para ver la extensión, la actividad y la respuesta al tratamiento que hacemos, y para monitorear las reactivaciones y las recurrencias de la enfermedad en caso no solo de tratamiento médico, sino en caso postoperatorio. En los casos postoperatorios siempre se recomienda la enterografía previa para evitar que, si hay una estenosis postquirúrgica, la cápsula se pueda haber quedado atascada allí. Ahí vemos imágenes de lo que se acostumbra a ver o describir en la enfermedad de Crohn. Vemos la irregularidad de la mucosa, ulceraciones. Miren cómo está alterada esta mucosa. Este es un síndrome en el cual hay dilataciones vasculares importantes, que es el síndrome de Blue-Ruber-Bleb, que no solo se ven en el intestino, sino que también se pueden ver en piel inclusive y en el tracto respiratorio. Vean la gran cantidad de dilataciones angiomatosas, y eso necesita tratamiento endoscópico. Incluso pueden ser de gran tamaño también y pueden ocasionar cuadros de obstrucción e intussusección intestinal. El citomegalovirus, fíjense que esta es una niñita bastante pequeña, ¿verdad? Y tiene un método diagnóstico del previo, que se ponían una cantidad de electrodos en el abdomen que no es de la que tenemos actualmente, que manda la señal al receptor. Y sin embargo, fíjense que se lo hicieron, y estas imágenes corresponden a ese caso. Es un caso de una niña con una infección por citomegalovirus. Los ascaris. Muchas veces los ascaris están allí y no salen los exámenes de ese, y cuando vemos, está allí una proliferación masiva de ascaris, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro futuro con la cápsula endoscópica? Vienen muchísimas cosas con la cápsula, no solo la inteligencia artificial que tenemos ahorita. Bueno, esto es algo así como un dibujo solamente, pero fíjense, va a haber una cápsula que se va a autopropulsar, porque tiene como una especie de hélice que le va a permitir viajar. Va a tener un microscopio para acercarse cuando detecta la lesión y darnos un patrón histológico, inclusive. Va a tener la posibilidad de detectar una lesión neoplásica y poder no solo tomar la biopsia, sino después puede administrar tratamiento en la zona. O sea, todo eso ya son prototipos que se están haciendo en Japón, en Corea. Bueno, allí son medios que van a ser guiados como los juegos de videojuegos con joystick, y el paciente va a estar acostado y va a ser guiado, el médico va a estar allí como la cirugía robótica, pues algo parecido a eso. ¿Okay? Entonces la videocápsula se ha convertido en el estándar de oro para el diagnóstico de las enfermedades del intestino delgado. Una cosa que me llamó mucho la atención es que ya hay incluso una cápsula que hay un clip para hemostasia que se llama Ovesco, que es como una grapa grande
y ya cuando hay un sangrado tú puedes guiar la cápsula y poner el clip allí donde está sangrando. O sea, hay una gran cantidad de cosas en la videocápsula para el futuro. Tenemos una de las más recientes, vamos a estar pendientes, vamos a usarlas porque tenemos ese recurso.